El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. Dice una frase antigua que la caridad cristiana es un rayo del corazón misericordioso de Cristo que nos alcanza. La caridad cristiana es un rayo del corazón misericordioso de Cristo que nos alcanza. Hoy el Señor nos habla sobre una práctica virtuosa, necesaria en la Iglesia, que es la corrección fraterna. El profeta Ezequiel decía Dios por medio del profeta Ezequiel: te he constituido, hijo de hombre, en centinela para la casa de Israel. Un centinela es aquel que guarda una ciudad, que la protege, que la custodia. Un centinela debe dar cuentas por ese cuidado que tiene de la ciudad. Por eso es que el Señor se queja, porque el profeta Ezequiel dice que le habla a los pastores y dice que eran como perros mudos. Un perro mudo es un perro que no cumple su función, porque no alerta cuando hay peligro. Es decir que para poder custodiar bien hay que saber también alertar del peligro, corregir del peligro. San Juan Bosco, gran educador, decía que la corrección fraterna es el fundamento de la caridad. Pero bueno, ¿qué es la corrección fraterna? Santo Tomás de Aquino, gran teólogo, decía que es una advertencia hecha al prójimo que ha hecho un pecado, que es culpable, una advertencia hecha en privado por pura caridad y para apartarle de ese pecado y para ayudarle en su camino de santidad. Una advertencia, decíamos, al prójimo culpable, es decir, que la corrección se da al próximo, o sea, hay varios tipos de corrección. Está la corrección paterna, que es la que se da de un superior, por ejemplo, de un padre a su hijo, ¿no? De un padre a su hijo, de un superior a quien está formando, corrección paterna. Pero la corrección fraterna, en cambio, es aquella que se da entre iguales.
entre hermanos, ¿no? También se aplica la corrección fraterna, también la corrección de los hijos a los padres, también se podría decir que es un modo de corrección fraterna también. Es hecha en privado para salvaguardar la fama de la persona. ¿Y por qué la corrección fraterna es en privado? Porque también cuando se da una corrección es como cada alma es algo tan íntimo, tan sagrado, es como entrar en lo profundo del alma del que tengo enfrente. Y por eso que es como con esa gran delicadeza que tiene que haber. La corrección fraterna, vamos a ver, no debe ser hecha, como decíamos en Argentina, a boca de jarro, o sea, a viva voz, enfrente de todo el mundo, porque probablemente no surja efecto allí y sea contraproducente. Recuerdo alguna vez, cuando estaba en el Colegio San José y entraba a algún curso, o sea, alguna maestra me decía, padre, porque yo iba a confesar los niños, ¿no? Entonces la maestra aprovechaba y me decía, padre, fulanito se ha estado portando, ¿no? Bueno, no convenía ese tipo de correcciones porque fulanito le agarraba una vergüenza tal que, pero bueno, luego sí se corregían, es verdad, pero lo importante es que las correcciones sean con la mayor delicadeza posible, ¿no? San Juan Bosco decía que nunca había que corregir a un niño en público. Si, por ejemplo, un formador corregía a un niño en público, ese niño ya a ese formador, y mucho más si fue sacerdote, peor. O sea, como que ya a ese niño va a ser muy difícil llegarle luego. Por eso que bueno que sea en privado, porque es un acto de caridad que va a lo profundo de un alma que tengo enfrente. Debe ser hecha por pura caridad. Es decir, no por ira. No, ahora sí lo corrijo, me saco las ganas. No, eso no. Por pura caridad. Y para apartarle del pecado. Es decir, para apartarle de un pecado actual, capaz que ya está viviendo un estado de pecado, por ejemplo, o para alertarlo de un posible peligro, ¿no? La corrección fraterna, estrictamente hablando, es cuando hay un pecado grave, que tengo ahí la obligación de corregir, porque es salvarlo de la muerte. Por eso, la corrección fraterna es un acto de caridad. Santo Tomás dice, es una limosna espiritual. Dar limosna, sabemos lo que es subsanar una necesidad física, ya sea doy dinero o doy, no sé, una ayuda material. Limosna material. La limosna espiritual es dar un bien espiritual a alguien que lo necesita. Entonces, si alguien está en necesidad espiritual porque está en pecado, el corregirlo fraternalmente le está dando un bien espiritual que subsana esa gran necesidad que tiene. Es mucho más grande la necesidad espiritual que la física. Pero también es, un acto de caridad, porque sería una falta de caridad no corregir cuando es necesario. Por eso la Escritura dice a los papás, les dice, los proverbios dice, el padre que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Y también es un acto de justicia. La justicia es la virtud que manda dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia. Si un trabajador trabaja, le corresponde un salario, por justicia le doy lo que le corresponde, ¿no? Al que esté en pecado le corresponde la corrección. Y es por eso que dice el profeta, lo que acabamos de leer, Ezequiel, dice Dios, si tú no amonestas al malvado para que cambie su mal obrar y se aparte de ese mal camino, y él no se corrige, morirá, dice, por su culpa, es verdad. Pero dice, yo te pediré cuenta de su vida. Es decir, si yo debiendo corregir no corrijo, me hago culpable ante Dios, porque yo soy responsable de mi hermano. Soy responsable también de su vida espiritual. Bueno,
¿Cuándo corregir? Gran pregunta, Padre, ¿cuándo debo corregir? ¿Cuándo hay necesidad de corregir, obligación de corregir? Bueno, San Tomás explica que hace falta que se den las circunstancias necesarias para una buena corrección. Es decir, para que sea eficaz, para que dé fruto. A veces nos puede pasar que pensemos, no, es que esta persona es imposible. Esto aunque le digan, como decimos en Argentina, no le entran balas, dicen por ahí. O sea, como que no, por más que le diga, no hay que pensar eso, porque Dios es una obra de la gracia. Entonces, puede que mis palabras aparentemente no surjan efecto, pero en fin es Dios el que habla al corazón. Por eso no hay que desesperar, sino que si Dios me pone en el corazón y están las circunstancias y es necesario corregir, hacerlo con la mayor caridad y dejar que la gracia obre. A veces puede ser un acto de caridad también no corregir en un momento para esperar el momento más propicio, porque a veces puedo a veces que no sé, tal vez no es el momento indicado para que yo corrija porque yo estoy enojado o porque la persona no está dispuesta todavía. Entonces a veces es bueno aguardar al momento indicado, pero no por pereza que no corrijo, no porque no lo hago. ¿Qué pasa cuando se deja de practicar la corrección fraterna? Cuentan de los primeros cristianos que era una comunidad preciosa, porque, como dicen los Hechos de los Apóstoles, dice, tenían cada uno, tenían un solo corazón y una sola alma en esa comunidad. O sea, eran todos un solo corazón. Había un ámbito de caridad delicadísimo, precioso. Y cuenta la historia que esa primera comunidad cristiana empezó a decrecer en virtud cuando se dejó de practicar la corrección fraterna. En toda comunidad es necesario en algún momento la corrección fraterna porque somos pecadores, porque todos cometemos faltas. Y a veces, es verdad, no es que se corrijan tal vez pecados mortales, pero sí imperfecciones que van desgastando la vida comunitaria. Esto sucede en una comunidad religiosa, también sucede en una familia. ¿Cuántas veces se corrigen los hijos defectos pequeños, pero que es bueno corregirlos cuando son pequeños? Porque si no, cuando ya sean grandes, es muy difícil. Es como aquel cuento de ese jardinero que planta un árbol hermoso, pero que empieza a crecer un poquito torcido y que dice que él cada tanto iba, tocaba el árbol y veía que aún estaba flexible, pero no se decidía a poner el pivot para que crezca derecho, vertical. Y así pasaban los días. Y en vez de poner el pivot, decía, no, aún está flexible, ya luego. Pero el día que quiso poner ese pivot, el árbol ya no podía moverse, estaba deformado. Sabemos que en la vida del alma es distinto porque Dios puede restaurar un alma cuando Él quiera, pero qué bueno hacer la corrección al debido tiempo. Miren, cuántas familias que por no corregir a sus hijos cuando eran pequeños, luego han sufrido sus nietos. Por eso qué importante el aprovechar el tiempo de la corrección. A veces corregir puede causar alguna grave incomodidad. Sin embargo, hay que hacerlo. Hay un cuento, leyenda, ¿no?, del emperador Genghis Khan, que dice que había en una expedición, el emperador estaba muerto de cansancio y de sed, y debido al calor del verano iba subiéndole una montaña, no había ríos, estaban todos secos, y él quería refrescarse y tomar un poco de agua, y de repente ve, milagro de Dios, un hilo de agua que baja por la montaña. Entonces saca de su jergón un pequeño cáliz pequeño de plata y empieza pacientemente, con esa gotita de agua, a llenar el cáliz
de plata con agua hasta que se llena completamente, y cuando estaba a punto de llevarlo a los labios, su fiel halcón se lo tira y agarra de vuelta el cáliz nuevamente. Y bueno, sabía, para Gengis Khan su halcón era el halcón imperial, o sea, su animal favorito, que siempre lo acompañaba en las campañas. Y bueno, recoge el cáliz y vuelve a llenarlo. Y cuando la copa va llena por la mitad, el halcón nuevamente, un vuelo, se lo tira nuevamente, derrama el líquido y es más. Imagínense la furia del emperador, que pensaba: si ve mi ejército que este halcón se burla de mí, va a perder, dice, el respeto, dice en su reyesía. Entonces, la tercera vez, toma el cáliz, lo pone en la fuente, en la gotita que hay allá, y saca su espada. Y cuando está por llenarse el cáliz, el halcón nuevamente avanza para arrebatárselo, y Gengis Khan mata a su halcón insertándole en el pecho su espada, y en ese momento se le cae el cáliz, que cae por la montaña, y encima ve que ya no puede beber y ya no quedaba agua. Entonces Gengis Khan sigue subiendo, dice, para encontrar la fuente de donde venía el agua, y cuando llega el gran conquistador a la cima de la montaña, ve que donde nacía esa fuente había una serpiente de las más venenosas de ese lugar, de forma de que si Gengis Khan hubiera bebido esa agua, hubiera muerto. Entonces Gengis Khan busca a su halcón muerto y lo lleva al campamento, manda hacer una reproducción de esta ave en oro, y en sus alas pone dos frases. En el ala derecha dice, incluso cuando a un amigo hace algo que no te gusta, continúa siendo tu amigo, dice, y agradece la corrección de este águila. Y la segunda frase que pone dice, las acciones movidas por la furia están condenadas al fracaso. Bueno, el halcón, claro, saben que ve más alto de lo que veía Gengis Khan, entonces por eso lo puede corregir. Y según la leyenda, da su vida por defender a su amigo. Bueno, qué importante entonces, aunque a veces cause grave incomodidad, corregir. En mi patria, donde hay esta montaña tan alta, el Aconcagua, que es la segunda montaña más alta del mundo, bueno, muchos suben y sucede que a veces, cuando empiezan a bajar, hay no sé cómo llamarle, como un estado del cuerpo humano que se empieza la persona a dormir y pierde la voluntad, se apuna, pierde la voluntad. Entonces, varios casos han contado de personas que van en grupo y una de ellas, de un momento que no responde más su cuerpo, dice, ya está, no quiero bajar más, déjenme aquí, y tienen como deseos de dormir muy fuertes y entonces allí es cuando los guías tienen que, con gran firmeza, y hasta a veces pareciera un poco de crueldad, moverlos a que realmente sigan bajando. Y uno ve cómo realmente tienen que hacer un acto de gran firmeza, de incomodidad de los guías, para poder, porque si no baja por sí solo no puede bajar. Entonces, ¿cuántas veces importante es tomarse la incomodidad de corregir? Recuerdo siempre en el seminario que, bueno, no era que nos enseñaban a corregirnos, pero se daba de modo natural, de que a veces algún seminarista te llamaba y te decía, bueno, o sea, como en el caso mío, no sé, Gabriel, quiero hablar contigo, y puedo alguna tardecita ir a caminar, y que, bueno, te pedían permiso, ¿puedo corregirte algo? Bueno, y te corregían en algo.
Y siempre después de esa corrección, la amistad crecía mucho más. A veces uno piensa, no corrijo porque si no voy a perder esa amistad. Todo lo contrario, cuando cuando la corrección está hecha bien, lo más probable es que se crezca en amistad. Para corregir hace falta humildad, porque quien corrige debe saber que él también es capaz de hacer cosas, que él también es falible, que él también es polvo, que él también necesita corrección. Sin embargo, la humildad no es pensar yo no debo corregir a nadie. El Señor nos enseña a corregir. Primero, para corregir hay que rezar. Hay que rezar para que esa corrección sea fructífera. Hay una frase de Santo Tomás Moro que dice: feliz el hombre que piensa antes de obrar y que reza antes de pensar. Feliz el hombre que piensa antes de obrar y reza antes de pensar. Qué importante, a veces pensamos una corrección pero no rezamos antes. O a veces obramos sin haber pensado y sin haber rezado. Por eso, primero, rezar. Y el Señor pone un camino de corrección. Primero, corregir uno solo, como decíamos recién, para respetar esa intimidad del alma, ese pudor del alma. Después, dice, si no se corrige, buscar 2 testigos. Implica humildad, porque a veces uno podría decir, pero ya se lo dije y no me escuchó, y sentirme herido en el amor propio porque no me escuchó, porque no me hizo caso. Ser humilde. Tal vez yo no soy el más indicado para corregirlo y hace falta que se lo diga a otro con más autoridad o con más cariño, no sé. Y luego, si no se corrige, dice, decirlo a la comunidad, dice el Señor. Esto se podría explicar diciendo de que, vieron que hay pecados gravísimos, que reciben la pena de excomunión. O sea, por ejemplo, el aborto, por ejemplo. ¿Por qué la excomunión? Porque la excomunión es como la pena máxima en la Iglesia, que por el pecado pierdo justamente la comunión con los miembros de la Iglesia y la comunión con Cristo. Porque el pecado, al alejarme de Cristo, al separarme de Cristo, también me aleja de mis hermanos. Por eso está mal eso que se piensa a veces, queremos ser todos hermanos, pero si vos sos narcotraficante, vos sos adúltero, y no quieres corregirte, igual no importa, Dios nos une a todos. No, es que el pecado nos desune. Cualquier tipo de pecado, nombro cualquier tipo de pecado. El pecado mortal nos desune. Es por eso que todo pecado, por mi pecado, me excomulgo internamente. El pecado desune. Esto no puede haber. Hoy a veces se quiere decir que la Iglesia estuviera aplicando una comunión en el pecado, o sea, comunión entre aquellos que viven en vida de pecado. No hay comunión. No hay comunión verdadera cuando no hay verdadera conversión. Hay comunión cuando hay un camino de conversión, hay comunión cuando hay una vida de la gracia. Eso es lo que realmente nos une. Por eso el pecado, en verdad, es la mayor causa, la principal causa de excomunión interna o externa, la mayor causa de división. Y es por eso el Señor explica eso. Finalmente, dice el Señor, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es que nuestras acciones tienen un eco en la eternidad. Hay una promesa muy linda que dice el Señor aquí en este Evangelio y en el profeta Ezequiel. Quien salva a un hermano de su mala vida, habrá salvado su vida. Es decir, si yo, por mi corrección bien hecha, con delicadeza, con caridad, con humildad, habiendo rezado en el momento justo, con las circunstancias verdaderas, y dio fruto, y se corrigió, y se fue al cielo.
habré salvado mi vida. Si yo corrijo a una persona, bien, y se fue al cielo, y se corrigió, hice el mejor negocio de la vida. Finalmente, a veces también hay ciertas circunstancias que hacen ver que lo que debo hacer es callar y rezar. Y eso también es tan importante. Hay una obra de misericordia que sí es, claro, decíamos, corregir, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, pero también hay otra obra de misericordia, no menos importante, es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y también eso es importante. A veces el silencio orante conmueve el corazón de aquel que está errado. Y por último, para terminar, 3 palabras para que al menos de esta prédica queden 3 palabras en la memoria para hacer una buena corrección. 3 palabras: oración, ejemplo, consejo. Oración, ejemplo, consejo. Oración, ya lo dijimos, hay que rezar primeramente para pedir la corrección de aquel que está errado. Consejo, bueno, todo lo que también venimos hablando. Y el ejemplo. Hay un dicho que dice: las palabras mueven, más los ejemplos arrastran. Las palabras mueven, es verdad, pero los ejemplos arrastran. Pidamos a Dios en este día la gracia, primero de ser humildes, porque todos nos hace falta que nos corrijan. Qué importante es que seamos dispuestos, abiertos a la corrección. Pidamos esa gracia. Si a una persona una vez lo corrigen y ya se enoja de tal forma, nadie lo va a corregir. Y no es que no tenga defectos, sino que hay personas que a veces se hacen inalcanzables para ser corregidas, porque cuesta mucho. Qué bueno que tengamos un corazón, pidamos esa gracia. 2, para recibir un consejo, una corrección. Y luego pidamos también, finalmente, la humildad, la valentía, la generosidad, la caridad y la alegría para saber delicadamente y eficazmente corregir a nuestros hermanos. Y recordar aquella frase que se aplica en esta obra de misericordia también, que la caridad cristiana es un rayo del corazón de Cristo que nos alcanza, que nuestras correcciones puedan ser, en verdad, un rayo, un delicado rayo del corazón misericordioso de Cristo que nos alcanza. Ave María Purísima.